Si usted me acompaña en Juan capítulo 3, ¿ya? Juan capítulo 3. Ustedes saben que el versículo 16 es el versículo estrella de los evangélicos. ¿Ah? ¿Y usted se acuerda de ese versículo? ¿Lo repito o no? Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Esa sí que está buena, ¿eh? Como que no lo había repetido hace mucho tiempo, ¿eh? ¿O sí? No lo había repetido mucho tiempo. Pero yo no voy a hablar de ese versículo, sino hablar del versículo 14 y de otros versículos anteriores a este versículo, porque si este versículo marca ya la importancia de la salvación de Jesús, precisamente en este versículo 16, hay cosas y frases y versículos anteriores que se dan en función también de este versículo y desembocan, ¿no es cierto?, todos estos versículos, precisamente en este versículo 16. Y usted tiene ahí el versículo 14 del libro de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, si usted está conmigo, lo puede leer conmigo, y si está allá, lo lee ahí. La Reina Valera dice así, ¿ya? De 1960, por supuesto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Permítame orar, hermano. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que nos guíes, Señor, en esta palabra, nos orientes, nos levantes, Señor. Gracias, Padre, por la alegría de nuestro corazón, porque tú alegras nuestro corazón, Señor. A pesar de las circunstancias, somos bendecidos y benditos por ti, Padre. Gracias, porque tú abres nuestra mente, porque traes revelación en medio de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Diga amén. Miren, hermanos, generalmente el versículo 16 pareciera ser que nos llama a mirar hacia la salvación. Y precisamente quisiera hablar de eso, de mirar hacia la salvación. ¿Ya? Quisiera mencionar lo siguiente en forma introductoria. La realidad circundante puede hacernos perder la razón de nuestra fe. La realidad circundante, yo medité mucho en esto, hermano, por todas las situaciones que estamos viviendo, y quisiera decirles que muchas veces la realidad circundante puede hacernos perder la razón de nuestra fe. Como ha sucedido y está sucediendo en muchos creyentes que su fe no está bien consolidada. Los problemas pueden ser tan grandes que pensamos que no vamos a poder salir de allí. Y muchos de nosotros hemos estado metidos en esas situaciones. Cuando hemos agotado todo nuestro control, porque se trata de control, porque cuando tenemos control de algo no hay problema. El problema es cuando no lo tenemos. Cuando ya hemos agotado todo nuestro control, entonces, solo entonces, muchos de nosotros, pecadores como yo, recurrimos al Señor. ¿O no? Pero mientras tengamos el control, ¿podemos acercarnos a Dios o no? O sea, y damos, ¿cierto? Como tenemos control, inclusive hasta podemos dar frases de fe, todo ese tema, porque tenemos el control. Pero cuando no lo tenemos, ahí se ve de qué estamos vestidos y de qué somos. A veces nuestra dificultad es tan terrenal que la vemos así y nos comportamos tan terrenalmente que nos olvidamos de a dónde somos, a quién le pertenecemos. Los actos de fe, de nuestra fe, tienen un origen y ese es Jesús el Señor. ¿A dónde vamos a mirar, hermano? ¿A dónde vamos a acudir? ¿A dónde vamos a buscar socorro?
La respuesta es Jesús. Ahí está. En primera instancia, para obtener salvación hay que creer en el testimonio. Para obtener salvación hay que creer en el testimonio. ¿Y por qué hablamos de esto? Fíjate, el versículo 11 del mismo capítulo 3. Situemos las palabras precisamente digamos, en este contexto, situemos las palabras. ¿No es cierto? Dice, usted sabe que el tema central acá, o lo que viene hablando este capítulo, es precisamente de la conversación secreta que tiene Jesús con Nicodemo. Entonces, pareciera ser que Nicodemo vio tantas cosas sobrenaturales. Era un hombre que conocía, pertenecía a una élite doctrinal y teológica de Israel. No era un hombre cualquiera. Pero el efecto de los milagros de Jesús seguramente habían rebotado en su consciente religioso. Y por lo tanto, digamos, a la expectativa de esa necesidad espiritual, se acerca, ¿no es cierto?, en forma real y concreta a Jesús, para preguntarles cosas teológicas, pero también cosas sobrenaturales que el mismo Jesús estaba manifestando. Entonces, en el versículo 11, la argumentación que le da Jesús a Nicodemo, le dice, de cierto te digo. O sea, aquí está ratificando doblemente lo que él quiere decir. 2 veces de cierto. ¿Ya? Lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Pareciera ser que aquí no solamente está hablando de los discípulos que lo acompañan, sino también de Dios que lo acompaña. O sea, tú no estás recibiendo el testimonio. Entonces, hermanos queridos, cuando desemboca el versículo 16, lo que está diciendo aquí Jesús, que lo primero que hay que hacer para poder, ¿no es cierto?, obtener salvación, hay que creer en el testimonio. ¿Pero cuál testimonio? La pregunta es, ¿pero cuál testimonio? Entonces, la respuesta es básica, porque acá está hablando del testimonio de Jesús. ¿Está diciendo? ¿Me está siguiendo? Jesús es el testimonio. ¿Ya? Mira, pero ¿por qué la gente no cree al testimonio? Por lo menos por 2 cosas. Aquí Jesús lo deja en evidencia. Por un lado, la ceguera espiritual, y por otro lado, la ignorancia. Por un lado, la ceguera espiritual, y por otro lado, la ignorancia. Por ejemplo, Mateo capítulo 15, versículo 14, dice, dejadlo, dice Jesús. Son ciegos, guía de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Pareciera ser que no importa que tenga hartos conceptos religiosos, puede ser que esos conceptos no tengan ninguna razón y sean solamente oscuridad, como sucede. Según de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, la palabra Dios en este siglo, Dios, aquí sale con minúscula, está hablando del diablo, ¿ya? De este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, por lo menos esta ceguera espiritual, hay gente que está ciega, pero hay otros, ¿ya?, que son también cegados en su entendimiento para que no crean. Por eso la gente de repente nos cuestiona, pues, hermano. Cuestiona nuestra fe. ¿Por qué? Porque su fe la están viendo desde una ceguera espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia en que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, hay dureza en el corazón, por eso hay ceguera. Entonces, hermanos queridos, mira, fíjate, aquí la gente
muchas veces en toda esta situación de pandemia posiblemente no se va a acercar a Jesús, sino más bien se va a alejar de Él. Y va a tratar de recurrir a otras realidades quizás religiosas o esotéricas, o de salud o científicas. Porque tienen ceguera. Y aunque Nicodemo era un hombre de fe, tenía ceguera. Porque dice, ustedes no reciben nuestro testimonio, a pesar que te pasáis estudiando la Torá. O sea, escucha una cosa, hermano, hermana. No garantiza nada a los que están en las redes sociales. No garantiza nada de que usted tenga un estudio bíblico, porque posiblemente sea eso solamente. No estoy diciendo que no lo haga, lo que estoy diciendo es que esa palabra debe revelarse. Jesús es la palabra revelada. Lo segundo es con respecto a la ignorancia. Jesús habla de eso con Nicodemo. Hay 2 versículos que yo tomé sobre el tema de la ignorancia. Hay otros más, pero quisiera tomar 2 nomás, ¿no es cierto?, por el tiempo. En Isaías 59, 8 dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Fíjate, lo que produce la ignorancia es falta de paz. ¿Usted ha escuchado eso? Estuve en contacto estrecho. Antiguamente eso podría, ¿no es cierto?, tener una connotación de otro tipo. Ahora tiene una connotación de enfermedad, hermano, de pandemia. Si un joven me dice, oiga, pastor, tuve un contacto estrecho, yo lo pongo en disciplina por degenerado, pero ahora no, hermano. Ahora cuando hablan de contacto estrecho, hablan de... Y todo así, hermano. No te acerques si andan así todos medio esquivos y esa cuestión que le meten acá, hermano, que pareciera que le van a sacar un pedazo de cerebro, que no duele si no es incómodo, dijo la doctora. Porque a algunos se nos duele. Para los que se lo han hecho. Yo a mí solamente es teoría. Yo he pasado piola. Pero fíjate, pero es incómodo. Por lo que me han contado. Hace llorar. Le corren la lágrima acá. Como un cocodrilo. Te pica lágrima de cocodrilo. ¿Sí? Pero ¿por qué estamos hablando de eso, hermano? Déjeme predicar. ¿Qué le pasa? Contacto estrecho. Todos saben que un hijo de Dios debería confiar, porque no es un ignorante, sino un sabedor, porque su camino no es un camino de oscuridad, es un camino de luz. Isaías habla de eso. Isaías le dice, pero aquel que anda en veredas torcidas, hermano, se va a notar inmediatamente. Porque no hay paz en él. No hay paz en ella. En Romanos capítulo 10, versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, usted y yo podemos justificar nuestros actos. Pero finalmente nuestros actos como hijos de Dios siempre deben ser llevados a Cristo. Porque ahí se va a medir si somos justos o no. ¿Le parece? Entonces, por un lado está el tema de, ¿no es cierto?, de la ceguera espiritual, pero por otro lado está la ignorancia. Por eso es importante que usted conozca sobre esto. Y Jesús le agrega una frase a Nicodemo. ¿Y tú eres maestro de Israel y no sabes esto? ¡Wow! Yo pienso que Nicodemo, pienso que por eso Nicodemo fue en secreto, hermano, para puro recibir en secreto, no. Porque si hubiese sido en público, se hubiese avergonzado.
por la pregunta de Jesús. Lo segundo, para obtener salvación, hay que creer en las cosas celestiales. Versículo 12 dice: si os ha dicho cosas terrenales, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Fíjate, pero antes de eso tenemos que creer las cosas celestiales. Y esto, hermano, es un poquito complicado, porque en este concepto tan abstracto, porque de repente dice uno el cielo, pero uno dice el cielo, ¿qué será? ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué cosa? ¿Usted sabe lo que es abstracto? Abstracto es algo que no se ve. ¿Me entiende? Pero sabemos que existe. El aire no lo toca, pero lo siente. Usted, ¿no es cierto?, dice, siento dolor en mi alma. Usted no sabe hasta el alma, pero siente dolor. Es abstracto, pero sí lo siente. No sé si me está siguiendo la idea. A los niños, ¿no es cierto?, tú dices 2 más 2 son 4, pero el niño, como no maneja el abstracto, tú tienes ¿qué cosa usar? Las ovejitas, los porotitos, las lentejas, para poder, ¿no es cierto?, hacer cosas concretas para poder llevarlo a lo real. Yo quiero decir lo siguiente, hermano. Debemos creer en las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque Jesús lo que trajo fueron cosas de allá. Por eso nuestra fe debe tener contenido, debe tener sustancia, hermano, porque nosotros no creemos simplemente en cosas abstractas, creemos en Jesús, el Señor, que es un acto muy concreto. Usted sabe que lo más concreto de lo celestial es Jesús. ¿Usted sabía eso? Lo más concreto, lo más real del cielo, de lo celestial, es Jesús el Señor. Por esa razón nos damos cuenta de lo siguiente, hermano. Hay que creer nomás. Cuando comenzamos a creer en las cosas celestiales, estamos expuestos a lo sobrenatural de Dios. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? Cuando comenzamos a creer en las cosas celestiales, estamos expuestos a creer en las cosas sobrenaturales de Dios. Hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos hacer porque no tenemos el control de ellas, pero el Señor, a través de su poder, sí. ¿Cuántos acá, hermanos, han sido libertados, hermanos, de peste destructora o de muerte a causa de las cosas celestiales? Entonces, hermanos, pareciera ser que las cosas celestiales que están relacionadas con otra dimensión, Jesús viene y la manifiesta en medio de nosotros para que nosotros podamos creer en esas cosas celestiales. No sé si lo entiende. Esto es muy importante. Usted debería haber saltado en una pata aquí, hermano, y decir, wow, esto es así. Jesús vino a un lugar de limitaciones en medio de nosotros. Pero de donde Él viene, no existen tales limitaciones. ¿No sé si me está siguiendo? Jesús vino a un lugar de limitaciones, pero de donde Él viene, no hay limitaciones. Entonces, hermanos queridos, debemos obtener salvación porque debemos creer en las cosas celestiales. Él vino del cielo para dar testimonio a nosotros. Juan 3:31 dice: el que de arriba viene, del cielo, de las cosas celestiales, es sobre todos. ¡Wow! Jesús está hablando de Él. El que es de la tierra, dice, es terrenal. Y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Eso es lo que acabamos de cenar ahora, pues, hermano. ¿Me está siguiendo?
Él es sobre todo, hermano. Nosotros no debemos menguar en nuestra conceptualización interna. Y en el nombre de Jesús, escúchame, nosotros vivíamos en un mundo muy limitado, pero Jesús hizo posible las cosas, hermano. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, de los lugares celestiales, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el que me envió, ¿ya?, es Dios mismo, el Padre, que tiene toda autoridad sobre todo el universo. Juan 8:32 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo. Jesús dice, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Jesús dice, yo no soy de este mundo. Tenemos que tener la capacidad de recibir una respuesta de donde vino Jesús y esperar. ¿A ver si me está siguiendo? Debemos tener la capacidad de esperar una respuesta de donde vino Jesús. En su nombre vamos a esperar una respuesta. Porque para obtener salvación debemos creer en las cosas celestiales. Y Jesús es celestial. No puedo ahondar más en ese concepto. Me gustaría un día solamente hablar de lo celestial. Pero lo tercero, hermano, para obtener salvación hay que mirar a Jesús. ¡Wow! Y ahí está ese versículo, hermano. Mira, yo me di cuenta de lo siguiente. Que cuando uno mira la salvación, hay que creer en el testimonio de Jesús, ¿ya? Segundo, para obtener salvación hay que creer en las cosas celestiales de donde Jesús viene. Porque Jesús es celestial. Pero lo tercero y lo más preponderante es la salvación. Porque hay que mirar a Jesús para poder obtenerla. Cualquiera que ésta sea. Tanto física como espiritual. Jesús menciona, ¿no es cierto?, algo que Nicodemo sabía en la historia de la serpiente en el desierto, porque él le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Nicodemo sabía esta historia? Sí la sabía. Cuando se lee la historia de Israel, como tantas veces, se rebeló el corazón del pueblo contra Dios. Dios, para justificar su grandeza y su poderío, y también para prevenir al pueblo y castigar, hizo que se levantaran serpientes ardientes que mordían a Israel. Apareció una cantidad de esta peste, apareció esta plaga, esta pandemia, y mordía. ¿Te acuerdas? A los israelíes, y los israelíes morían. La única forma, y aquí tenemos un principio, que esto cambia, es precisamente cuando Israel se arrepiente, permiso, y pide perdón al Señor, y el Señor oye. El Señor oye. Y Dios, ¿te acuerdas? La historia dice en Números, capítulo 21, versículo 9. Dios manda a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en un asta. Y le dice Dios a Moisés, todas las veces que esta pandemia venga y lo muerda, que miren la serpiente y van a ser sanadas.
nos hemos olvidado de que Jesús no solamente nos salva, sino que Jesús también nos sana. Y dice la Biblia, Jesús dijo de él mismo: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera, dice, amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escúchame, si te muerde y te mueres y parte del escenario de esta vida, entonces también vas a tener vida eterna. Y si Dios te salva de esto, entonces da gracias al Señor, porque Dios tuvo misericordia y porque definitivamente no fue producto, ¿no es cierto?, de la vacuna que llegó, sino fue producto porque miraste a quien tenías que mirar, a Jesús el Señor. Hermano, Jesús se levanta en este tiempo para eso, hermano querido. Entonces la iglesia del Señor debe producir fe en ella misma, en el sentido de leer la palabra y decir lo que la palabra dice con respecto a su Señor, para que comencemos a creer y decir, ¿sabe qué cosa, hermano querido? Cualquier cosa que a usted le pase, sabe, la Biblia dice que Jesús fue levantado para que usted también, a través de sus llagas, seamos sanados. Eso me pone contento, hermano, porque eso no es mérito suyo, menos mal. Eso es mérito de Dios, que ha levantado a Jesús en medio de nosotros. Fíjate, vamos a tener que convencer nuevamente a la iglesia del Señor que vuelva a creer en esto. Vamos a tener que volver otra vez a decirle a la iglesia del Señor que Jesús está levantado para llevar también nuestras enfermedades. Porque de tal manera, ¿sabe qué cosa, hermano? Y esta es la premisa. Amó. Y el amor de Dios no es conceptual. El amor de Dios es un acto permanente de misericordia. Él hace cosas que justifican ese amor. Si usted no se siente amado por Dios, comienza a sentirse amado por Dios y dígale: Señor, yo quiero sentir tu amor, quiero sentir tu misericordia, quiero sentir tu presencia, quiero sentir que tú estás acá, porque yo quiero mirar hacia la salvación. Pero la salvación hay que creer el testimonio que Jesús trajo, hay que creer profundamente en lo celestial, en lo que Él ha dicho. Pero también hay que mirarlo a Él, mirar otra vez a la cruz. Acuérdate que Jesús fue levantado. Nicodemo no tenía idea de lo que Jesús iba a hacer, pero seguramente cuando vio a Jesús levantado ahí en la cruz del Calvario, Nicodemo dijo: esto es. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Escúchame bien, hermano. Yo creo profundamente que la gente se puede perder. Se puede perder el horizonte, no la salvación, pero sí se puede perder. Se puede perder en otras cosas, en otras fábulas, y muchas veces recibimos las consecuencias de esas tonteras. Pero ¿sabe? Cuando volvemos otra vez nuestra mirada a Jesús, cuando volvemos otra vez a mirar la cruz, entonces nos damos cuenta de lo siguiente: que lo único que puede sustentar nuestra vida, ni siquiera, ¿no es cierto?, ese sistema de salud chileno, que es muy bueno, sino nos puede hacer perder. ¿Me entiendes? De vista eso. Pero no debemos perder de vista a Jesús. En la cruz del Calvario, Él está ahí, hermano. Él está ahí, Él está ahí. Él está ahí, fue levantado, hermano, fue levantado. Y yo te invito que también nosotros levantemos a Jesús el Señor. En este tiempo de pandemia levantemos su nombre. Digamos que Él es grande, digamos que Él es poderoso, que Él tiene la autoridad, que Él fue, ¿no es cierto?, fue toda autoridad dada a Él. ¿Está conmigo en esto? ¿Sabe qué cosa es necesaria? Que otra vez Jesús vuelva a sonar otra vez en nuestro ambiente, en nuestro amor, en nuestras oraciones.
No cosas insípidas, hermano, sino cosas con peso real. Aquellos que están mirando y aquellos que están observando hoy, quiero decir lo siguiente: no importa dónde mires, escúchame bien, eso nunca va a traer algo concreto, al menos que mire al lugar correcto, que es Jesús el Señor. Y así como en secreto le dijo a Nicodemo, y Juan lo anotó, hermano, capaz que no era tan en secreto porque Juan estaba ahí, porque Juan escribe: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también en este tiempo para salvación de las naciones y de mucha gente, hermano, que necesita, que requiere creer. ¿Sabe? Hay mucha gente que necesita creer en este tiempo. Necesita creer. La iglesia, usted y yo, necesitamos creer en este tiempo. Póngase de pie, hermano. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a correr? ¿A dónde vamos a llevar nuestras peticiones y nuestras necesidades? ¿A dónde vamos a llevar nuestro coronavirus? A la cruz. Y así como Moisés se le dio la orden, este tiempo el Hijo del Hombre está siendo levantado para que todo aquel que mire a Él sea salvo. Si parte del escenario de esta vida, se vaya salvo. Y si se salva humanamente y vive, va a decir: lo hizo Jesús. Señor, tú estás aquí en este lugar. Estás ministrando, Señor, la vida de tus hijos y de tu pueblo. Señor, gracias, Padre, porque tú lo haces y porque eres bueno. Y porque tu misericordia, Señor, sigue funcionando en medio de nosotros. Y así, Señor, como levantaste a Jesús para mirarlo a Él, hoy día, Señor, levantamos nuestra vista en medio de nuestra necesidad y comenzamos a mirar a Jesús. Tu nombre sea glorificado, Señor. Tu nombre sea exaltado en medio de nosotros. Tu grandeza, Señor, se pueda manifestar en medio de nosotros. Señor, que lo celestial venga en medio de este pueblo, Padre, en medio de la gente, en medio de aquellos que oyen esta palabra, pueda venir, Señor, lo celestial y producir los efectos necesarios, Padre, de transformación, de vigor, de vida, de aliento, de esperanza. Aquellos, Señor, que ya no tienen esperanza, Dios, puedan mirarte a ti porque fueron mordidos seguramente por alguna serpiente, por alguna enfermedad. Pero que te miren a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo. Que miren a Jesús hoy. Que puedan tener, Señor, esa capacidad, esa impronta, Señor, de venir, de conquistar, Señor, sus propias debilidades. Y aún, Señor, sobre todas las cosas, traer esas debilidades ante tu presencia. Señor, para que también tú sustentes nuestras vidas y la de vida de aquellos que oyen, Padre, hoy. Gracias, Padre, porque sé que cuidarás a tu pueblo de toda peste destructora, Señor. Y aún si tocara, Señor, nuestra vida esta peste, vamos a mirarte a ti, Jesús, y a nadie más. Gracias, Padre, por confiar en ti, Señor. Gracias por los medios que tú pones en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque cuando ya no estamos en control, viene tu soberanía y sustenta nuestra vida, Padre. Te alabamos por esto, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Nos arrepentimos, Padre, de toda falta de fe, de todo olvido de Jesús. Pedimos perdón, Señor.
Y nos volvemos a ti, Padre, para tener una fe sólida, para volver, Señor, a creer, para volver a creer, para volver a creer, para volver a creer. ¿Qué tal, hermano? Si usted comienza y dice, quiero volver a creer, vamos, hágalo. Quiero volver a creer, quiero volver a creer. Quiero volver a creer lo que tu palabra dice, quiero volver a tu creer. ¿Sabe? Yo siento que hay una profunda incredulidad en medio del pueblo. En medio de la iglesia hay una profunda incredulidad, pero la incredulidad es ofensa contra Dios. Porque Dios es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que tienen fe. Vamos, dígale al Señor, yo renuncio a toda incredulidad, a toda falta de fe. Y vuelvo mi corazón a ti, Señor. Vamos, hágalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor es bueno, hermano. Siempre es bueno volverse a Él. Siempre es bueno volver otra vez a la cruz. Siempre es bueno volver allá. Siempre es bueno. El Señor nunca nos va a decepcionar cuando hacemos eso. Nuestro corazón se va a llenar de fe y de esperanza. Gracias, Señor. Gracias al Señor. ¿Qué tal si le da un aplauso a Jesús hoy? Él es Abba, papito querido. Aleluya.